en ecuanimidad, libres de apego y emoción. May all Mother sentient being, boundless as the sky, have happiness in the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from happiness, which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadam yangpe semchen damche dewa dangde vayudang dempar yurichi. Dunyal dag dunyal jijudam dralwar yurichi. Dunyal mepe dewa dangmi dralwar yurichi. Nerin jadan niram dralwe damyo lane par yurichi. Ofrenda corta del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sashi Pochi Junshi Metutram Rira Linshi Nide Jampadi Sangye Shingla Mite Pulwaji Drugu Namdak Shindu Chuparshu. Por favor, gire la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Semche Namji Sampadang Leji Chedra Jitawa Chechun Tumok Tepaji Cheji Kurlo Kurdu So. Okay, now, good evening, everyone. Welcome. So first I'm going to read the transmission text, so everyone make sure to meditate in a precious life. Okay. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hacer la lectura, la transmisión del texto del tibetano, así que por favor todos escuchen atentamente
sin distraerse y reciban la transmisión. Cheme Tarwa Sende Chaya, Cheme Tarwa Tajin Purukaji, Zeba Kume Jisonyo, Somela Shola Chanzalo, Niba, Dita Semetama, Medabetilla, Dita Chini Betsunum Tanjo Nebal Gawadanta, Dita Shidi Chilla. Chino Genji did someday, Dita Medaba Gumba, Nadujan Dola, someday Medaba Gumba, Rituala, someday Medaba Gumba. Yabola Sodia Meta Peta Natola, some Metabagumba, Chichen, Mebola, some Metabagumba, and the Batapola, some Metabagumba, Gumba, Dino, Chino, some Metabagumba. A watch and the Genjitana, some Metabagumba, the Chindiji. Sonam letter, which is in the JD, Lane down was such in Jabba, but never the Madame Mater made the church again a branch of joy dead, it is a coverage, but the Jupiter puppet said, it did not be the door. Doanam did the mayor and Jetone, did the Sunday, Tambo did the Honey Chinja, not did the Sinji, Beverjula, the Derbe. Kalanyama danger, do the Jitanima, Jiggy, Jitan, another say Jitanima. Sharaniba, Sharaj, the Choma, the Ningama, come to the Sumba, Chum, Chimbo, the Kim, the Hibato, Chimbo, Madrid. Nabasi, Jato Chimbo, Soto, Jita, Bossa, Bane, the Sono drinking, Jata, Jata, Nota Cheta, Jita, Poto, Jita, Kimbella, Lama, Jita, Bossa, the Jan, the Ne, Jita, Miji, Chutayan, Jita, Malaba, Kampachi, in the Nimatu Shavage, the Sajimbo, the Chipa say. Dinji Jidere Jabo Jidera, Jidana Yelate, Jida Sajere, Jida Koyoga Jidare, Chapa Sene Jida Michik, Chude Jida Turdo, Cheshi, Turdo Cheshi Jida Mavi Jida Navene, the Jesse Jimmy, Chendo, Jida Yumatsambe, Jayakan, Jida Tomba, Jesse, Tomba Namja, say Jida was it. Liable, you know, Namjida, Daji, the match of Joe, Jidamana, the lucky. Lucky what I get, then the Goya, the Tommy, the John, the Lara, the Loba, the Tommy, the shade, the one you put that I may. Lende, she made the Sunday, anybody, the land, the church, the Jingo, Chocolate, the church, June, the nation, the Shonda, some of the Momajito, such as Lano, Chinger, the Nata, Shola, the Mataji, the church, but doing Tony. Or she the long to the Dolce Chatham, the Cento, Long, the Sunday Sumbe, the Lande, the Major, the Toll, the Toll, the Tonaki, the Major, the Lande, the Chawata, Jide, Jig, no, Dodge, the Chavaton, Dodge, the Dodge, the Tonjan, the Nambachito. Sure, they did a tombe, did the cow, did the death of Nam, did the me. Nam did the Joe, Dangu, Tawo, the Natawata, the Bachian, and the Topade, Gomo. Chiu, and the Nintawane Gomo. Okay, so now back to again, we're going to study this
the words of perfect my teacher by Zapata Rinpoche. Thanks. Y vamos a retomar el grupo de estudio de las palabras de mi maestro perfecto de Zapatrul Rinpoche. Okay, so last chapter was precious, talking about the precious life. Y en las clases anteriores estuvimos hablando de la vida humana preciosa, de cómo reconocerla. Also, we talked about that time, how natural, what is the nature of the life is precious. Y estuvimos discutiendo cuáles eran las características y la naturaleza de la vida humana preciosa. Then the life, precious life is not so easy to achieve. How difficult to achieve. So that's the second one taught. Y luego estuvimos hablando en segundo lugar de lo difícil que es obtener una vida humana preciosa de todas las circunstancias. So then precious life is comparing to the other living beings. Precious human life is very less than other life, is so much more than that, according to the, counting numbers. Y también estuvimos hablando, por ejemplo, cuando miramos a los seres vivos, cuántos seres nacen como seres humanos y cuántos de esos tienen una vida humana preciosa que es todavía más raro aún. Es un número incontable de seres en comparación con la pequeña cantidad de seres humanos que tienen una vida preciosa. Awesome. So then the most important part is first have to learn, then have to practice, the meditation, to train, to not like whatever we learn, just not in just book, bring into the heart, without the text, wherever you go, wherever you do, so you can easily remember those precious life. Y estuvimos hablando no solamente de la importancia del estudio, sino también de llevarlo a la práctica, de integrar este conocimiento de corazón en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder tener la experiencia de estas enseñanzas de una forma directa. Okay. So therefore, there's many different types of meditation. The one of the very wonderful meditation, meditating about the precious life for self and other living beings, which is really necessary for us and really important in our practical level, Y también recuerden que estuvimos hablando de cómo meditar en la vida humana preciosa y la importancia que esto tenía para nuestro entrenamiento y cómo era tan importante. Hay muchos tipos de meditación y todas son importantes, pero debemos comenzar por reconocer la vida humana preciosa. Y ahora vamos a comenzar con la impermanencia. Sometimes we forgot how life is precious. So we try to chase other things, very important. Yes, there is important one, but there's actually reality, the true thinking about really seriously and sincerely. The life is the best, the most important, the life itself. There is no life, there's nothing we can do anything. Y sobre esto, lo más importante es que si tenemos una vida humana, podamos hacerla significativa. Normalmente empleamos nuestra vida humana persiguiendo muchas cosas externas y nos olvidamos de darle un significado a esta vida humana y desperdiciar esta oportunidad, lo que eso implica. Por eso debemos recordar siempre que la vida humana preciosa es una oportunidad prácticamente única. So therefore, having precious life is not enough. Realizing the precious life, self and others, so the precious life should be meaningful life. Okay? ¿Y esto qué significa? Darnos cuenta que sí es importante tener una vida humana preciosa, pero una vez que nos reconocemos como seres humanos preciosos,
Esto no es suficiente, tenemos que darle significado y tenemos que usar esta vida humana de la mejor forma posible. Well, in the spiritual, what this really means in the precious and meaningful life means, you know, in order to benefit as much can all living beings as possible. If not benefiting, cannot be helpful in other living beings, whoever it is, including your loved one and family, but do not harm them whatsoever. Y desde el punto de vista espiritual, ¿qué significa que nuestra vida sea significativa? Significa que podamos usarla para beneficiar lo mejor posible a los demás y a nosotros mismos. Si usamos esto para beneficiar, así sea a un grupo de seres, a nuestros seres queridos, y luego tratamos de beneficiar a todos los seres, esto realmente haría que nuestra vida fuera muy significativa. Then the second most important, the purpose of precious life is being happiest person oneself. Y además de beneficiar a otros, el otro gran propósito de la vida humana preciosa es ser feliz, tener felicidad. There's many different types of happiness there, but the most important happy is you must be your own mind, your own heart is always be happy. Y cuando la gente habla de felicidad, piensan que hay muchos tipos de felicidad, pero aquí se refiere a ser feliz interiormente, ser felices en nuestra mente y en nuestro corazón. So which is some condition depend on different happiness is possible. But in order to happy the mind and heart, does not really depend anything. It depends mind itself. Y lo que deberíamos observar es que mucha de la felicidad que obtenemos siempre está condicionada, siempre depende de algo. Pero en el caso de la felicidad que se refiere a la mente y al corazón, este tipo de felicidad no está condicionada, no depende de ninguna causa ni de ningún objeto externo. As the poorest person in the world, including what I'm talking about, poor means there's no wealth, but they can be possible live themselves very happy life. It's possible. Y para las personas puede ser posible vivir una vida feliz sin tener este conocimiento. Claro que es posible, pero digamos que esto es algo muy, muy difícil de lograr. At the same time, the richest person in the world, that is also possible. They can live their happiest life. Y si vemos a las personas que son ricas, que tienen mucho dinero, es posible que ellos también los veamos que tienen una vida muy feliz. Then other way around, sometimes we have lots of wealth, riches in the world, but does not mean they are happiest person in the world. No way. There's no way. They have more challenge than anybody else. Pero si observamos, nos vamos a dar cuenta que aunque tengamos todos los bienes materiales y toda la riqueza que necesitamos, no necesariamente eso nos va a convertir en personas felices. Una cosa realmente no trae la otra. At the same time, the poorest person does not mean they are really unhappy. No, they can be. Even they are poor, very many challenges there, but their mind and heart is always joy and happy. That's we see it, right now we see it. It's reality in the life. Y de la misma forma, una persona pobre que tenga muy poco dinero o no tenga casi nada, no significa que esa persona sea miserable. A lo mejor es una persona feliz. Una cosa tampoco tiene que ver con la otra. Puede tener una vida feliz y una mente feliz si sabe cómo lograrlo. Okay, so that is the end of the teaching the precious human life. Now we have to start the next chapter, which is talking about the impermanence.
Entonces, bueno, eso fue un breve recuento de lo que estudiamos con respecto a la vida humana preciosa. Ahora vamos a comenzar el capítulo referente a la impermanencia. Impermanence, what it really means, it means every moment, everything does not matter. Every moment is change. Every moment is change. It doesn't last long at all. ¿Cuál es la definición de la impermanencia? La impermanencia significa entender que todas las cosas a cada instante están cambiando. Esto es la impermanencia. Oh, including where we're living in this world right now in the planet, environments. Everything is everything. Doesn't look like that, right? Doesn't we aware about how to change? But the change is nobody can stop it. It's happening. It's happens in the past. It's happening right now. It's going to be happening in the future. It's reality nature. Y si observamos incluso el planeta donde vivimos, la Tierra, vemos que la Tierra está cambiando y vemos que cambió en el pasado, está cambiando en el presente y cambiará en el futuro. Y una de las cosas importantes sobre la impermanencia es que nada ni nadie puede detenerla. So that is the truth reality. The real truth is everything is impermanent. Whether we accept it, whether we do not accept, whether we are believe or not, doesn't matter. Y aquí, ¿cuál es la gran verdad? La gran verdad es entender que todo cambia constantemente. Todo está sujeto a la impermanencia. Bien sea que lo aceptemos o que no lo aceptemos, todo cambia y todo cambiará. So now here, Zapata which is talking about there's many different ways of understanding our impermanence. First, have to thinking about, to learn, to aware about external, the world, how they are reality, how they are impermanence itself. Y el autor del texto, Patrul Rinpoche, comienza haciendo un análisis de la impermanencia y primero nos lleva al terreno externo, es decir, reconocer cómo la tierra y todo lo que nos rodea está cambiando y entender que esta es la verdadera naturaleza de las cosas que nos rodean, el cambio y la impermanencia. And that's external environment. External impermanent means, what that really means, all the elements, including Mother Earth and, Mother Earth, water, fire, winds, winds, also those 4 elements are, fifth elements are space. This everything is their realities. Every time it's changing, that's the reality. Y comenzamos observando la naturaleza de los elementos externos que conforman el medio ambiente. Y nos damos cuenta que se dice que todos los elementos están reunidos o formados por 5 cosas o por 5 elementos básicos: la madre tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. Y si observamos, el cambio se manifiesta como la transformación de estos elementos que ocurre constantemente. So in the teaching, it says here how empowerment external the world, including all the elements, there is going to be fire, there's going to be 7 times, which is the fire, the heat. That means fire means heat. Heat's going to be burn the whole everything, including the water, including the earth and everything.
burn, and then there's nothing left. Y es muy interesante observar cuando el autor habla de la impermanencia y nos dice, observen los elementos, observen el medio ambiente, observen el planeta, cómo estos elementos están cambiando. Y señala que en las escrituras se dice que la tierra incluso va a ser destruida por el fuego y que llegará un momento en que no quedará nada. Y esto es algo importante. ¿Cómo él pudo entender esto y cómo lo enseñó? Sometimes it's very clear, logically. Sometimes it's too hard nowadays, very, very hard. There's almost nothing going on, there's no wind, it seems like it doesn't look like wind. The waters are totally warm, right? Everything's so and so. It's just kind of, I think it's true, the reality happened, Y según el texto, la tierra será destruida 7 veces por el fuego. Y observen lo que está pasando ahora. Es muy lógico, tiene mucho sentido. Miren el tema del calentamiento global, cómo cada vez aumentan las temperaturas y cómo desaparecen los bosques, cómo desaparece el agua, cómo se afecta el medio ambiente y cada vez hay menos viento, y todo esto se debe al aumento de la temperatura. So then there's nothing left, only the space. Space means just sky, the empty space, there's nothing left. So it happened in 1,000 millions years in the back. So it's going to be happening. Y lo que ocurre es que esto es un proceso indetenible. Y si ustedes ven cómo ocurre, al final no queda nada, no queda ni siquiera la propia tierra como todo es destruido y es devuelto al espacio. Y al espacio solamente se le puede llamar como cielo o espacio vacío. Y luego este ciclo ha ocurrido incontables veces y volverá a ocurrir nuevamente. Oh, so as in our in the teaching of the living and the dying, so then they also mentioned there too, as how the elements dissolve, or the earth element dissolves into the waters. Y es muy interesante. Fíjense que en el libro de la vida y la muerte se habla también de este proceso, pero en el cuerpo. Es decir, los 5 elementos que conforman el cuerpo van desapareciendo. Se comienza con el elemento tierra disolviéndose en el elemento agua. Es el proceso de la muerte. So then the water element dissolves into the fire. Luego el elemento el elemento agua se disuelve en el elemento fuego. Oh, then fire, the end element, let it dissolve into just the wind. Luego el elemento fuego del cuerpo se disuelve en el elemento viento. Oh, then the wind element dissolve into the space. Then there's nothing left. Y luego el elemento viento se disuelve en el espacio y ya no queda nada del ser. Also here what is talking about meditation as a practitioner must think about how precious the environment itself generally, but at the same time it's impermanent. So it dissolves itself naturally. But that does not mean we should do not take care of environment, okay? Says it's going to be dissolved, whatever, it doesn't matter. No, we have to be really protect the environment as possible, individually, whatever we can. Y el autor del texto dice, sí, es muy importante, hay que apreciar la vida humana, hay que apreciar el medio ambiente, hay que apreciar todo, pero a la vez hay que ser conscientes de la naturaleza impermanente de todo esto. Y proteger el ambiente, proteger el cuerpo, proteger los elementos, no significa no reconocer que su naturaleza es el cambio, la impermanencia y que están destinados a desaparecer.
So that is called outer meditation about the outer impermanence of the world. Y para los practicantes, esta meditación se llama meditar en la naturaleza impermanente del mundo externo y de los elementos externos. Okay. Now we say also oneself have to think about, the environment itself is empowerment. Likewise, myself, myself is like a same empowerment. Entonces, el practicante debe meditar pensando qué precioso es el medio ambiente, qué precioso es el lugar donde estoy, qué precioso es este cuerpo, pero al mismo tiempo todo esto es impermanente, y reflexionar y contemplar esto una y otra vez. Okay, now is the second one is talking about the inner empowerment. Luego, la segunda reflexión o meditación se refiere a la impermanencia interna o interior. Okay, so please meditate. I'm going to read this, the inner empowerment, the teachings, the words, and its transmission. You just meditate impermanence, outer impermanence, thinking about appreciate oneself as well, and appreciate impermanence of the outer worlds, to appreciate and grateful environment, so on. Entonces ahora voy a dar la transmisión sobre la impermanencia interna. Y ustedes como practicantes deben meditar mientras escuchan estas palabras, recordando la impermanencia del mundo exterior, de los elementos y de todo esto, recordando la impermanencia de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia vida humana. Y de esta manera no olvidar que tenemos que apreciar todo, pero a la vez ser conscientes de la naturaleza impermanente de todas estas cosas. Okay. Anang Chuji Simjin La Samden Medava Gomba, Nibana Chuji Simjin La Samden Medava Gomba, Nidre, Tote, Sebetsemo Yin, Martin Yawadina. Tuwa Yin, Simjin, Yudo Jolan Chewene, Tawani Chijan, Mite, Jidan, Sawe, Tingin, Song, and Turin, Jidana, Machewa, Kashi Chuji, Poam, Tuzong, and Tesumsa. Shibadra Jawana, Jawa Yuna, Jawa Juji, but didn't Tori Lai, Chinje, no, didn't. Jine, Mashawa Shishawa, the didn't want to what I did the Sham, did the machine of the Tinusawa, Mebangish. Chipper did the Ronin Zambuling, Lambuling, but selling Ypami, so did the Tuche, the Tamarashi Batane, no the chair, did the Tambu. Chipin no monde son de didn't Chawala, didn't Chine, Chinawa, Sene, didn't Nama, Memani, the Dua, the Che, Shin, Chida, didn't do one, didn't get it, Jamidaba, didn't know, get it, so in so when I'm Jeda, didn't did it chi anybody me, did the sound some chum, did the ton of the chum, did the tana. Uchanando Jinjo J the per some Zambalang did the mature and give up the chili dribble some did the chum, sushi jedi. Nedo did the charge and the chip the change the dead did the chain, the Shiva, my noise here, here down, did the chits and the Mongo the Baye church over the Unjo Wongo Jay, Lovala, Second Kala, and Montache, years on what I did. Meta didn't need the Ola, the Cherry, O Chelan, the Joe, Jay, Palon, the Majority by Mashiba. There were the Sel Comba, Yang, the Monterey, the Rangito, the Balayo, Bache, Matangi,
Tadaranam Naranam Hiranam Jidanaki the Chigunyam Samya Jangidan Jangima Hijula Maji, Hijula Majiba Tanzi, Chitsi, the Redopona, Yin, Sinti Chiki, Nisum. Chazola, the Shimbaka, the Lord, the Chuda, the Lord, the Kusha, Nazon, the Anze, the Soya, one Tondo, the Power, Power, the Zimbi, the Chuba George, the Tabata. Zipeso, the Jover, Pong, Kankijan, the Mipende, the Charge, the Gamjon Submit, the Bashi, the June, the Power Juno. 虽头发记得我他的嘛记得的这当记得弄在吃了点的记得过啊，得讲记得送就当记得看就不怎样，那个记得兴趣可记得下那得给了下记得懂，我后面没去把的家杂的记得。我讲了，就是俺有些人的就是在就是前面南部去了，就是听到嘛，到就是保卫街上面，就是准备过上面，就是就路上面，就是多少的靠上面，就是教堂，就是叫吧，我到5年就是他当土地讲了也没得，就是没叫不。我说全场就是在边就完了说没得问应该有的对，大家你都觉得老的气球就往那没到。这个呢，觉得别个把他们就养到不些这个养到些套话呢，我 Okay, now continue talking about the inner empowerment, second one. Ahora vamos a continuar hablando de la segunda característica de la impermanencia, la impermanencia interior o interna. Inner empowerment means all living beings, including human beings or animals, or all the, just name it, all the living beings, whatever we believe, God and demigod, whether we believe or not, whatever they like, spirit, different things, but everything is impermanence, which is called the inner impermanence. Entonces, aquí en este nivel de impermanencia observamos que si la Tierra es el elemento, vamos a decir, externo, los seres que viven en ella es el elemento interno. Entonces, todos los seres vivos, incluyendo los animales, los seres humanos, incluso los seres que no tienen un cuerpo, como los devas o los dioses o las entidades, todo lo que pertenece a este mundo también es impermanente. Okay, so, here it says, all living being has to have experience of the death. Y Zapatrul Rinpoche dice, todo ser vivo experimentará la muerte. Nobody can escape it. Nadie puede escapar de la muerte, nadie puede escapar de eso. No one can run away from the nature of the experience of the death. Nadie puede huir o alejarse de la experiencia de la muerte. Okay. Then it says, whoever in this planet, in this world, can born, birth, whatever. So nobody live life long, not more than 100 years. So everybody leave behind after that. Y el autor dice, observen todo lo que ha nacido, todo lo que los seres que nacieron van a morir. No hay manera de escapar de esto. Incluso en 100 años, ninguno de los seres que está vivo podrá existir hoy, dentro de 100 años.
So the Zabaramba said, did you saw somebody living hundreds and hundreds of years without a death? Did you hear anybody live like that? Did you have a doubt about that? No, there shouldn't be doubt. Everybody has to be experienced. There's no one, no, not just us. Everybody has to be. Y Patrón Rinpoche dice, ¿ustedes conocen de alguna persona, han visto algún caso de alguien que haya vivido cientos de años? No, ¿verdad? Quiere decir que todos los seres tienen un tiempo limitado de vida y no hay manera de escapar de la muerte. And this is here, so once we rebirth, that means naturally we have a death. It's a natural. Y aquí se refiere a una ley que ocurre, queramos o no queramos. Es decir, una vez que se nace, el destino inevitable es morir. If there's no birth, there's no death. According to Buddhism, there is a death, there is life again, life after life. And that's the Buddhism beliefs general. Okay. Y lo que se dice en el budismo, en las enseñanzas budistas, es que al ocurrir el nacimiento, inevitablemente ocurrirá la muerte. Y esto ocurre una vida tras otra, nacimiento y muerte. Yeah, Buddhism believes life after life. Buddhism, and many religions, they do not believe it, right? They believe this is the life, the end. And whatever that God takes care, that's what they say. Whatever you have no power, whatever God has sent you. Oh. Y de acuerdo a las enseñanzas del budismo, lo que ocurre es que hay una vida tras otra, una vida en el continuo, pero esto ocurre como una forma natural de renacimiento. Y en otras religiones se sostienen otros puntos de vista diferentes, como que solamente hay esta vida y después de esta vida ya no hay otra vida. Pero bueno, digamos que cada quien tiene sus creencias. En el budismo se sostiene que la vida continúa a otra nueva existencia. Okay. Then the she Masho, she shall to the titles of nation, the Chiba and the Bullet, the Tsilani Bama. I get the Tamarchiva and Tan and you the shit, and you no more than Choachi, she into the number and Georgia with the Chidago to my knees. So since we actually here say since we rebirth precious human life, since then it's already each time going to be experienced close to the death and close to the death. And wonderful if somebody live in the 80s, 90, 100 years, Y Patrón Rinpoche dice, una vez que se nace, lo primero que debemos reconocer es que tenemos esta vida humana preciosa, pero lo segundo que debemos reconocer es que a cada momento nos aproximamos a la muerte. Y es maravilloso si alguien puede vivir 70, 80, 90 o 100 años. Esto es maravilloso, pero inevitablemente el destino de la vida es la muerte. If we really understanding how the life is, how the life is impermanence, we should not have so much the proud ourselves sometimes, especially for the young generation, younger people. They think, oh, I'm very young, you are too old. Have an ego about that. So, I think, no, everybody been in that stage, right? Young. So there's nothing special. Y esto es algo que debemos entender. Ojalá pudiéramos entenderlo en algún momento antes de darnos cuenta, pero lo que ocurre es que la mayoría de las veces cuando somos jóvenes no reflexionamos en la impermanencia, no reflexionamos en la vida humana preciosa. Pensamos, somos jóvenes, tenemos todo el tiempo del mundo y desarrollamos este tipo de arrogancia,
y no nos damos cuenta de la realidad, de la verdadera naturaleza de la impermanencia, que no hay ninguna garantía de la vida y a veces nos damos cuenta muy tarde. And sometimes our humans sometimes have a challenge. When we get older, then we have a kind of sometimes do not accept it, you know. Oh, and we have sometimes depression about, oh, I'm now old. I can't do anything. No, it shouldn't be that way. You should be proud of if you are too old. Proud of self because you are a great experienced person in the world. You know, you have a life experience. The younger generation, I told sometimes my younger brother, you know, just wait. You really not yet started the real life. You haven't seen yet real life. Y lo que ocurre es que normalmente desperdiciamos nuestro tiempo de vida cuando somos jóvenes y no nos damos cuenta a veces hasta que es muy tarde. Entonces cuando llegamos a la vejez o a la edad madura, entonces pensamos, qué terrible, estoy viejo, he envejecido y entonces tenemos mucha depresión y mucha tristeza, pero eso es porque no hemos reconocido la impermanencia. Entonces, en lugar de sentirnos tristes, deberíamos pensar qué maravilloso es que yo haya llegado a esta edad, qué maravilloso es que haya acumulado toda esta experiencia y no sentirnos tristes, más bien sentirnos honrados por haber vivido la vida y por tener este cúmulo de conocimientos y de experiencias. Eso es algo que debemos reconocer. Oh, so So- I need to add something, Lama. Sorry. Y el lama mencionaba que cuando los jóvenes actúan de esta forma, no entienden la verdadera naturaleza de la vida. Y ponía de ejemplo a su hermano que le decía, tú aún no has entendido la impermanencia y por eso pudiéramos decir que si alguien no entiende la impermanencia es como que no hubiese comenzado a vivir. Ok, Lama. So once we have reached like 70s and 80s and 90s, so it's a wonderful thing, you know, very proud of themselves, have a whole life experience, good and bad, all, you know, wonderful things, happiness, wonderful sufferings, and so many things, you know, great experienced person, you know, truly realizing the real life, you know. So when we are in the teenage, no, we don't have no idea what it was that the life is. You know, have no idea. We just have certain, you know, I don't know whatever we thought was that time, you know. Y más bien, si una persona alcanza los 80 o 90 o 100 años, debería sentirse honrado, debería sentirse feliz. He vivido una vida llena de felicidad, de satisfacciones y también de sufrimientos y de problemas, y he logrado llegar hasta este punto. Y eso debería hacernos sentir orgullosos y apreciarlo, porque no todos tienen ese privilegio. So what I'm trying to say is, like, getting older is nothing wrong. It's the reality, nature. Okay, we have to be appreciated and grateful. You know, be proud of self. You know, have this great life. You know, experience. So many of, unfortunately, untimely death. How many untimely death in our lifetime? Our own same rebirth and same time, same age. No one live anymore. You know, even my time right now. Many are gone already, you know. Y entonces, cuando pensamos de esta manera, tenemos que darnos cuenta que no hay nada malo con envejecer. No es algo terrible, no es un castigo, es simplemente la naturaleza de esta vida. Vamos a envejecer, entonces debemos sentirnos honrados y apreciarlo y sentir gratitud por la vida y el tiempo de vida que hemos tenido. Y entonces no actuar como estas personas que rechazan la vejez y sienten una gran tristeza. Es al contrario, debemos tener en cuenta que no hay una garantía de la vida y más bien muchas personas sufren muertes prematuras, muchas personas mueren al nacer, muchas personas mueren jóvenes, muchas personas mueren lo que se conoce como una muerte prematura. Entonces, yo mismo, si veo a mi alrededor, muchos de los contemporáneos conmigo ya han fallecido.
Entonces hay que entender esto y observarlo como la verdadera naturaleza de la vida y apreciar cada día y cada momento de vida que tengamos. Then we are, as a human, sometimes worry about, we think about ourselves when young. Of course, when we are everybody young time, there is a beautiful there. Everyone, there's no one is ugly one. Everyone is beautiful. When we're getting older, there is a beauty too. There is a certain way of itself, certain itself is beauty there, So that's it. Doesn't have to be depression. Sometimes, I don't know, people do, I've seen it sometimes, try to get older, then they try to act like teenage. I don't know, it doesn't make sense. It doesn't have to be it, whatever we are, so it doesn't really matter. Some go through surgery to look younger. Yeah, that's another issues in this. I don't know, people do. Yeah. So those who have money, yes. Y Lama dice, por supuesto, cuando somos jóvenes todos somos hermosos, ¿verdad? Todos somos bellos porque la juventud tiene su belleza. Y no deberíamos sentirnos muy apegados a esto porque vamos a envejecer y cuando lleguemos a viejos, la belleza de la vejez también existe. Hay una belleza en la vejez, en la madurez, y hay que apreciarla. No sentirnos tristes porque nos estamos envejeciendo y no sabemos lidiar con la vejez. Entonces hay que aprender ahora a lidiar con esto. Y en lugar de tratar de actuar como adolescentes cuando ya somos gente mayor, que lo he visto, y de verdad que es bastante extraño y se ve muy ridículo, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a nuestro periodo, a nuestra edad y aceptar esto. Y yo le comento al Lama, es como las personas que hacen cirugía para siempre parecer más jóvenes. Y él dice, bueno, si tienes el dinero para hacerlo, está bien, no hay nada malo, pero el problema es cuando esto te genera sufrimiento. So now whatever, we all are, every time is changing each time. That's the reality, nature. But beauty is always there, special for not just outer beauty. Beauty must be more inside our own heart. It should be kind of pure. That's very important. Y por supuesto, si sabemos observar, vamos a ver que siempre a nuestro alrededor hay belleza. Debemos aprender a apreciar esa belleza, pero la belleza verdadera es la belleza del corazón. Esa belleza siempre permanece, siempre estará allí y por eso es donde podemos cultivar ese estado de belleza interior. Oh, so therefore what I'm trying to say is whatever age we are, we have to appreciate, okay? Doesn't rather than worry about itself. It doesn't come back, whatever, to be appreciate and grateful, have a great whatever life experience, It's important part is everything let go, This doesn't have to be whole actually. When there is a challenge time, just really this is a great opportunity time as a practice, teaching, the purpose teaching, to let go all these things, left behind, because it's impermanence. Why we still hold it? There's no make sense, Just let go, be happy oneself, be enjoy the life, whatever it is, So that's the most important. Entonces, una vez que observamos que la naturaleza de todos los fenómenos, de todas las cosas es el cambio, debemos aprender a vivir de acuerdo a este cambio y aceptar cada momento y cada periodo de la vida y encontrar la belleza en cada instante, en cada momento, en cada situación, sea la que sea. Y si estamos envejeciendo, la vejez, el envejecer tiene su propia belleza, tiene su propio encanto. Y luego nosotros debemos concentrarnos en poder cultivar estas cualidades, poder desarrollar esta observación y no entrar en conflicto con el cambio y con la impermanencia, porque el sufrimiento surge cuando no queremos que las cosas cambien, cuando tratamos de aferrarnos a las cosas y evitar el cambio. En lugar de esto debemos aprender a poder vivir con el cambio y aceptarlo como la naturaleza real de todo lo que ocurre. Impermanence is very powerful actually. It does not, it's a positive way to think. Everything is change itself,
If there is a challenge time, it doesn't have to be always difficulty time. It will change to the better life, you know. Also, it's important that way to think about impermanence. Doesn't mean to the negative way, you know. Y meditar en la impermanencia es algo muy poderoso si se hace de forma correcta, porque si meditas en la impermanencia y logras entenderla, esta impermanencia, esta observación te va a dar un sentimiento de felicidad y de libertad. En cambio, si tú niegas esa naturaleza de la impermanencia, es decir, meditas en la impermanencia en una forma negativa, que es lo que la mayoría hace, evitando el cambio o rechazando el cambio, entonces vas a sufrir mucho. La manera en que los practicantes lo hacen es observando la impermanencia y entendiéndola. Y de esa manera encuentran mucha libertad interior. Okay, thank you. We'll continue talking next week, okay? So, Muchas gracias. Vamos a continuar en este tema la semana que viene. Dedicación, por favor. Should I do the short dedication prayer? Please. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanjo sanjo ramboche, moje pano jijra je, jeba nyamba meba yo, kone kondo dewa yo. Okay, our meditation time next. So Solti is going to lead that. Okay. Y bueno, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Les recuerdo que el Lama mencionó el libro de la vida y la muerte y el próximo retiro es sobre el libro de la vida y la muerte. Vamos a dar el tiempo de meditar. I was reminding people about the next retreat, Lama. Okay, please. Y vamos a tener nuestro tiempo de meditación, así que voy a cerrar la sala. Por favor, no nos despidamos porque estamos sobre la hora y vamos a meditar ahora en la práctica del Buda Sakyamuni que va a guiar Solti, porque eso fue lo que él dijo. Gracias, feliz noche.